Hoy me acompaña el arquitecto Antonio Farré. Mil gracias por tomarnos en cuenta y poder hablar contigo. ¿Cómo aplicas los retos y cómo lo pones con este propio balance para construir lo que haces? Hicimos un proyecto en relación al árbol y la casa hoy vive en relación al árbol y está increíble. Entonces te confían el patrimonio y tienes que entender lo que te están confiando, ¿no? Claro. ¿Hay esta intención de comunicar o simplemente te metes a la obra? Mientras el último día el cliente te diga gracias, Ajá. ya estás del otro lado. Hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y hoy estoy muy feliz porque conmigo está un invitado muy especial. Hoy me acompaña el arquitecto Antonio Farré. Tony, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo. No, Katy, mil gracias por tomarnos en cuenta y poder hablar contigo. Pues es que ahora sí que todo habla de la psicología y Sin me duda. encanta, ¿no? Que de la arquitectura podemos, creo que, sacar muchísimo. Muchísimo. Digo, yo siempre comento que la arquitectura no solamente se ve, sino más bien, yo creo que se ve el 20% y el 80% se siente, Exacto. ¿no? Y ese sentir, porque nos fijamos mucho en el tema, en el ver, no, que esto no, pero lo importante es cuando llegas a un espacio, ¿qué percibes? ¿Qué te da? ¿Es frío, es caliente, es húmedo, da sol, tiene ruido, no tiene ruido? ¿Cómo te abraza? ¿Por qué te sientes bien en una esquina y en la otra no, no? Entonces, creo que es un tema que podremos estar hablando horas, ¿no? Me encanta cómo lo pones y fíjense cómo lo describió, porque eso es justamente lo que hace que una relación funcione y se sienta cómoda. Todos estos elementos de los que a través de su arquitectura él nos está hablando son los mismos elementos que pueden hacer que una relación sea una relación exitosa por todo lo que te hace sentir. Cuéntame un poquito cómo arrancaste este camino de la arquitectura. Lo tuve muy fácil porque en la familia pues varios se han dedicado a esto, entonces de chico nunca tuve que ver, oye, ¿qué voy a hacer grande? Siempre dije, quiero ser arquitecto y para mí era un placer los fines de semana como acompañar a mi padre o a mi tío que se dedicaban bueno, los tengo afortunadamente todavía vivos y platico mucho de este tipo de cosas, ¿no? Entonces conocí a muchísimos arquitectos desde niño, desde 6, 10 años, me acuerdo que era el tema de ver. Y veía que me gustaba y que no. Entonces me hizo fácil, el día que me tocó entrar a la carrera, pues ya sin ningún problema, bienvenido. Fue como respirar. O sea, ya lo sabías, ¿no? Sin duda, sin duda. No tuve nunca ninguna duda de decir, oye, ¿podría hacer esto? No, nací para arquitecto. Qué maravilla. Y encontrar ahora sí que nuestro elemento desde chiquitos. Dime algo, ¿te lo facilitaron un poco también como en tu casa? Porque pongan atención, papás, lo importante que es también permitir que nuestros hijos, ¿no?, fluyan y crezcan. Sí me lo facilitaron, pero también me hicieron dudar afortunadamente por no caer en la trampa que porque en esta familia nos habíamos dedicado a esto, tenías que seguir. Okay. Es más, era más bien, ¿estás seguro? Es más, me pusieron hasta ciertas trabas bien intencionadas a que la decisión que tomara fuera la correcta. Y bienvenida a las trabas y aquí estoy como arquitecto. Claro, ¿no? y fíjate, conociendo algo de tu trabajo, esto que dices, bienvenidas las trabas, o sea, esto porque fíjense en esta explicación, hay una dosis de amor, hay una dosis de cuidado en lo que tus papás hacían, pero hay una dosis de reto, hay una dosis de cuestionamiento, hay creo que un balance perfecto en cómo si lo tomamos como padres, cuando trabajemos con nuestros hijos, en darles el reto, pero hacerlo con cariño, porque no te hicieron sentir juzgado, te hicieron cuestionarte. ¿Cómo tú, o sea, creces con esto y lo aplicas, digamos, como método para funcionar en tu profesión, en tu vida? O sea, ¿cómo aplicas los retos y cómo lo pones con este propio balance para construir lo que haces? Pues mira, hoy me está tocando lo que le tocó a mi padre, que mi hijo mayor también está en el tema de estar escogiendo su camino. Ajá. Y pues estuvo pensando mil cosas y llegó a la decisión que también quiere estudiar arquitectura. Veo que tiene, mal que lo diga, que tiene el don y digo, pues me toca ahorita apoyarlo en ese sentido. Va a tener que pasar aceite, a que vea, porque insisto, igual que te digo que la arquitectura el 80% es el sentimiento y el 20% es lo que ves, también puedo decir en esa fórmula que el 20% es arquitectura y el 80% es los problemas que necesitas resolver para poder hacer arquitectura. Y sobre todo en este país, ¿no? Claro. Entonces, tienes que tener un carácter pues fuerte en ese sentido, de todos los retos que implica poder hacer este trabajo
en México, ¿no? Claro, Porque claro. son trabas, que es esto, que el otro, ¿cómo los resuelves? Entonces, tienes que tener la paciencia para poder hacer buena arquitectura. Qué maravilla. ¿Y cómo manejas los retos? O sea, ya dentro, uno es para, ahora sí que irte brincando los obstáculos que se te van presentando. Y los retos directamente en tu obra, ¿cómo los manejas? Yo tengo qué una haces? frase que muchos conocen, ¿no? Por ejemplo, si tengo un problema en un proyecto que no está dando, entonces tengo una frase, tengo varias, pero esta es una de mis favoritas. Cuando tengas una bronca es la más grande. Ok, me encanta. Entonces, si el problema era situación de ruido, pues resuelvo el tema y que sea el concepto del proyecto. Si las vistas de la casa donde me está tocando son horribles, entonces hago que el proyecto sea interno, ¿no? Y entonces empiezas a jalar el hilo y empiezas a tejer arquitectura en relación al problema, ¿no? Y todas las obras, todos los proyectos tienen un problema. Entonces es el primero que ataco. Me gusta bajar a balazos los problemas, ¿no? Ajá. Y sacarles una virtud. Y muchos amigos míos ya lo hacen hasta en sus trabajos, ¿no? Claro. A ver, pero me gusta, Claro. ¿no? El reto me gusta, entonces no le voy dando vuelta al problema, al contrario, lo tomo como mío y como tema de composición. Y entonces cuando diga, tenemos esta bronca, bienvenido, ¿no? Qué maravilla. Bienvenido al toro, ¿no? Qué maravilla. Vamos a disfrutar al toro. Está increíble, fíjate cómo lo pones. Bienvenido el problema, ¿no? Sí. Y lo transformas y lo conviertes, ¿no? En una oportunidad de crear algo distinto. Y aquí yo les diría justamente como es, como nos pasa en la vida. O sea, los problemas nos llegan y nos llegan a lo mejor a volverse un obstáculo. Y así como Tony lo hace en la arquitectura, yo los invito justo a eso, a que ese obstáculo lo transformen y tomen esta misma visión de entrarle como al toro, ¿no? Como sin estás duda. diciendo. A la plaza de toros y disfrútalo y ten una buena tarde, ¿no? Y de verdad, a ver, no me ha fallado y espero que no falle esa onda, pero todos los proyectos tienen una bronca. Sí. Y sácales jugo, ¿no? Nos pasó hace poco que, por decirte una cosa muy sencilla, en una casa en San Ángel, que había un árbol que no había forma que me dieran el permiso para tirarlo. Afortunadamente no me lo dieron. Sí. Ya teníamos permisos, licencias, todo. Dije, va de nuevo, el árbol se va a quedar. Ok, Sí. si este es el problema, te vas a quedar. Hicimos un proyecto en relación al árbol y la casa hoy vive en relación al árbol y está increíble. Pero fue decir, a ver, aquí está claro, o sea, más claro lo quieres, este árbol no se va, ¿no? Claro. Y hoy la casa ya está terminada con el árbol, ¿no? Y como parte de... No, bueno, tú llegas y es el concepto, ¿no? Qué maravilla. Pero fue el problema, Sí, hoy sí, es el sí. concepto, ¿no? Claro, y fíjate lo que tiene mucho que ver justo con la arquitectura, o sea, el cambio de perspectiva. Cuando nosotros tenemos la capacidad de hacer un cambio de perspectiva, o sea, justamente no recuérdenlo como la casa con el árbol, o sea, ese cambio de perspectiva y una actitud súper creativa que asume y toma los retos como oportunidades, hace que transformes una situación que hubiera vencido a otro, que hubiera hecho, ¿no? que otro tirara la toalla, le das la vuelta y es espectacular lo que haces. ¿Cómo te diste cuenta que tenías esta habilidad? Pues yo creo que de cualquier trabajo que te gusta es como ir al gimnasio. Y más arquitectura haces, más cargas arquitectura. Entonces se te da natural, ¿no? Entonces, a veces llegan ahí en el despacho, traemos esta bronca, digo, y vuelvo a lo mismo, vamos a sacarle jugo. Y ya es tema, ¿no? Ya todo el mundo sabe, bueno, ya hasta miedo les da, ¿no? Claro. Digo, a ver en qué va a acabar esto. Pero bien, o sea, esa fórmula ha funcionado, ¿no? Está maravilloso. Es tomar el toro y bien, ¿no? Claro, y cambiar la perspectiva y Sí. crear algo que al final, ¿cómo te hace sentir cuando ves ahora, ¿no? La obra que quedó? Mira, bueno, a ver, es un proceso, generalmente las casas nosotros nos tardamos 18 meses en hacer una casa y en ese proceso pues hay días de tensión y todo, pero mientras el último día el cliente te diga gracias, ya estás del otro lado. Exacto. O sea, ¿qué te hace? Cumpliste, ¿no? Ok. Y te da, en la profesión donde yo estoy, pues dependes de recursos económicos por partes de terceros muy fuertes, no es lo mismo ser pintor. Sí. Y que en un cuadro que te puedas gastar 20,000 pesos de material, nosotros tenemos obras pues, que te valen millones, Sí. entonces te confían el patrimonio y tienes que entender lo que te están confiando, ¿no? Claro. O sea, no es de que va otra más, ¿no? Entonces Sí, ves sí. de qué forma logras con eso el mejor resultado. Y yo me doy, los arquitectos, independientemente que nos paguen, vivimos del ego, ¿no? Que te digan, quedó bien la casa, yo estoy del otro lado. Claro. De eso se trata. Está De eso muy se bien. trata. Y dime algo, a veces recibes de la otra persona, wow, qué maravilla, quedo feliz.
¿Y cómo eres tú en esta parte, no? Porque a veces nosotros somos nuestro peor crítico interno. ¿Cómo te terminas tú hablando, diciendo, dando como ese reconocimiento? Pues es un tema de, yo siempre que entrego una casa, tengo un ejercicio bien o mal de irla a ver solo, ¿no? Y es un tema de verdad drástico, fuerte, y decir, ok, imagínate que yo no hice esta casa, la tengo que recorrer, ¿qué le cambiaría? Y me quedo con mis notas de qué pudo estar mejor. Y desgraciadamente o afortunadamente siempre hay cosas mejor que hacer. Ajá. Y eso es lo que te hace madurar, ¿no? Y eso es lo que te hace hacer mejor arquitectura. Y otra de las cosas que tengo es que tienes que hacer mejor arquitectura con menos cosas. Y eso implica con menos rayas, pero con menos dinero y con más ideas, ¿no? Claro. O sea, es buscarle. Claro, Y claro. obviamente que la arquitectura es una de las cosas que digo mucho, tiene que tener potencia. Y para que tenga potencia tiene que tener una madurez, ¿no? No hay potencia sin madurez de lo que realmente... Odio la arquitectura que no sea temporal, que entonces por 3 o 4 cosas que le quieras poner, que al final le estorban. Me gusta que la arquitectura no le estorben las cosas, ¿no? Y fíjate, en esto que estás compartiendo, en donde hablas de madurez, ¿no? Este proceso que nos compartes se me hace súper valioso, Tony, el que tú solo contigo hagas esta revisión, porque normalmente somos una cultura que tendemos a que el otro sea, ¿no? el que me diga si bien o mal, pero este ejercicio me parece valiosísimo. Si nosotros aprendemos a revisar nuestras propias acciones, nuestros propios procesos, nuestros resultados, y la otra parte que veo muy valiosa es para una oportunidad de aprendizaje, para que estos cambios a ti te vuelven un mejor arquitecto, a tu obra, la siguiente le contribuyen, digamos, porque seguramente tomas nota de todo eso, y si nosotros seguimos justamente, ¿no? Estos tips que estamos escuchando en nuestro propio trabajo interior, en nuestra madurez, en nuestra evolución, o sea, es justamente un espacio de silencio de ti contigo, de una manera, con un objetivo de aprender, de hacer conclusiones, pero 100% para ti. Y entonces el siguiente paso es, ¿cómo lo aplicas en tu siguiente obra? Mis flaquezas en ese sentido, les pongo focos rojos en el siguiente proyecto, de tener esos cuidados de que dije, a ver, la regué en esto y esto no me puede volver a pasar, ¿no? Y eso lo pongo, bueno, tatuado, ¿no? Ajá. Y ves, ¿no? Y entender, a mí me gusta mucho llegar a una casa que no esté nadie y tejerla. La misma casa te va hablando, ¿no? Ese diálogo porque al final yo creo que la gente que pues hace música o hace cuadros o hace arquitectura o cocina, tiene ese lenguaje de que lo que estás haciendo es lo que al final eres tú, sí, ¿no? Yo creo que mis casas son mucho, independientemente que siempre pongo que hago casas para terceros y no tienen que ser, pero te contratan por un tema. Mis casas generalmente son muy cerradas hacia la calle y son muy abiertas en el interior. Yo soy así, soy una persona que por fuera quizá podré, y seguro soy cerrado, pero una vez que estás en mi círculo, me vas a conocer al 100%, ¿no? Y eso, en ese tema es tejer y encontrar que yo siempre les pido a mis clientes, mal que lo diga así, la carta Santa Claus, ¿qué necesitas? Les digo, escríbanme más, ¿no? O sea, denme elementos para poner, ¿no? En esta receta, en este plato, bueno, el otro día me tocó una casa ahí en Coyoacán y de verdad me hicieron casi un librito de cómo era cada uno de la familia, ¿no? Entonces digo, a la hora que les presenté el proyecto, que se los presenté esta semana, me dijeron, wow, es lo que queremos. No, básicamente es lo que ustedes me pidieron, ¿no? Claro. O sea, porque me dieron todos los elementos para tejer. Entonces este cuate me decía, yo toco guitarra, mi hijo pinta. Entonces estuve buscando en esos espacios cuáles eran los puntos importantes, ¿no? O sea, vas tomando, como te decía, en el tema del gimnasio, que vas levantando pesas, lo mismo, vas haciendo más arquitectura y vas viendo los rincones ideales, ¿no? Yo siempre dije, perdón que me brinque de un lado al otro, pero el desayunador tiene que estar en el punto donde le pega el sol. Sí. O sea, siempre yo digo, ¿qué cosa más tonta, ¿no? Pero para mí es esencial, si no, yo no puedo tener un desayunador de que en el tema, no te veo tomándote un jugo de naranja que no le pegue el sol. Sí, tal cual. ¿No? O sea, que estés tomando un jugo de naranja en el norte, dices, espérame, ¿no? O sea, no cuadra, somos humanos de tiempo, de horarios,
y la mañana te da un sentimiento, y la tarde te da otro, y la noche te da otro, y la casa tiene que relacionarse con ese tipo de cosas, ¿no? Y le tienes que agregar a la licuadora lo que te pidieron tus clientes. Claro. ¿Dónde es el punto? ¿Tocas guitarra a las 6 de la mañana o tocas a las 6 de la tarde viendo el sol, ¿no? Entonces vas tratando de crear toda la película lo más fino posible. Y he notado que pues me voy haciendo viejo y que muchas cosas ya no puedo correr lo que corría antes, pero sí he notado que te vuelves muy agudo en cómo resolver las cosas. Sí. O sea, la vida te da el yin yang, te da cosas padrísimas, pero te quita otras, y tienes que aprovechar las buenas. Entonces, ese tema del sentimiento y de entender y lo fino y de esa línea tan delgada, veo que cada día se me es más fácil, ¿no? Qué Y la aprovecho, maravilla. y la aprovecho. Ajá, y ¿no? la aprovechas justo para cuando estás construyendo Sí. y cuando estás en el diseño, o sea, ¿en dónde la tomas o en todos lados? En todos lados, o sea, me dejo tejer lo que te diga la casa. O sea, llego y veo que de repente estoy haciendo la casa y porque colamos una losa y yo no veía un árbol, al cliente le digo, vamos a cambiar la ventana del lugar. No está hecha, pero va a tener que ser aquí. Y eso es interactuar con la obra que tú estás haciendo. O sea, tienes que ser, efectivamente hay unos planos de por medio, pero tienes que ser libre. En el arte, si no eres libre, no eres nadie. Claro, yo lo que haría nuevamente es una similitud en las relaciones. O sea, si no permitimos esta libertad en donde tú hablas mucho de escuchar, de poner atención, de comunicar, porque la comunicación va de ida y vuelta. O sea, tomas la información del otro, ¿no? Y fíjate cómo también es un proceso contigo. Te conoces, sabes, como bien me dices, ¿no? Que soy alguien que en un principio puedo parecer serio, pero en mis relaciones estoy conectado. Entonces, si te fijas, esta perspectiva es contigo, es en tu trabajo, es en las relaciones, y este balance que tienes como ser humano, ahora sí que esta potencia con la que le llegas a la vida, es justamente la que, si nosotros estamos abiertos, como lo escuchamos en el caso de Tony, estamos abiertos a todo lo que hay, a todos los elementos, vamos a llegar a un espacio mucho más balanceado, en donde podamos leer todo lo que tú puedes llegar y ver en una obra, ¿no? ¿Cómo le haces o cómo, digamos, cómo te conectas con los espacios, por ejemplo, a los que llegas que no son tuyos? ¿Cómo detectas esta lectura y esto que te comunica? Buen punto. Desgraciadamente llegas a casas y por más que digas, no lo voy a hacer, yo creo que a ti te pasa, ¿no? En tu profesión, y empiezas a decir, a ver, esto estuvo bien, pero esto estuvo mal, qué chafa, tal, ¿no? Y es horrible, porque llegas a un restaurante, en el despacho hacemos muchos restaurantes, llegas a un restaurante y en vez de disfrutar la comida empiezas a ver, la iluminación la hicieron aquí, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿No? Y no tiene la luz adecuada. Entonces también te pierdes, por estar metido en el tema, te metes en otras cosas, ¿no? Sí. Y entonces te la pasas analizando y dejas al subconsciente también que trabaje, ¿no? Sí. Entonces de repente te dicen, lo podría resolver como lo resolvió esta persona, ¿no? Entonces yo creo que la carrera de arquitectura es de esas carreras que sí tienes que ver muchísimo, que nutren mucho los libros, que nutren mucho los medios, que nutren mucho los viajes, ¿no? Y lo poco o mucho que yo salga, sí tengo mucho interés en lo que veo, ¿no? Ajá. Y tener la humildad de ver el trabajo de otros, pero verlo desde ese lado, decir, ¿por qué hizo esto? Y lo felicito, o yo lo hubiera hecho así, ¿no? Y lo aplaudes, ¿no? Claro. Y decir, a ver, tampoco hay que hacer esto porque esto no jala, ¿no? Sí. Pero sí, sin duda, la vida desgraciadamente es muy corta para no ponerte con los ojos bien abiertos, ¿no? Claro, y fíjate nuevamente cómo esta actitud que tienes de leer las obras, como bien me dices, y estás abierto a lo que el otro trae, o sea, a conocer, a ser curioso, ¿no? A interesarte por lo que hay del otro lado, porque eso después puede formar parte, claro, si te sirve de algo, si es útil, y es un poco, otra vez, ¿no? En el ir y venir de las relaciones con la pareja, con los hijos, en la profesión, si tienes esta capacidad que escucho en ti de poder permitirle al otro presentarse tal como es, y en esta lectura de ya entendí por qué lo hizo, ya entendí lo que a veces, por ejemplo, con nuestros adolescentes no hacemos, ¿no? Así era y tenías que hacerlo, y entonces me perdí lo que tú estás diciendo, entender por qué lo hizo y cómo es que llegó aquí. Y esta actitud que tienes
Ahora sí que parece que te sale como en automático, ya la tienes ahora sí que desde niño, o cómo se desarrolla, ¿no? Que seguramente lo hiciste en la arquitectura, pero cómo a través de la arquitectura podemos tenerte de ejemplo para desarrollarlo en otras áreas de nuestras vidas. Pues yo creo que es paralelo, ¿no? Y en la vida tenemos, a ver, cualquiera, o sea, no existe solamente un yang, es un yin yang. Y entonces yo creo que te balanceas en relación en dónde puedes ser rígido y dónde no, ¿no? Yo quizá como padre soy un poco barco, eh, pero la educación que están recibiendo mis hijos por mi lado, está claro de que al trabajo hay que darle la dignidad y hay que darle el tiempo y hay que respetarlo. Y eso lo han entendido mis hijos y me parece que en el subconsciente les queda claro que las cosas no son gratis, ¿no? Saben Sí. las horas que yo le dedico, las horas que no les he dedicado a ello por dedicarme a lo que me dedico, pero entienden y valoran y sé que me respetan y admiran mucho esa parte, pero, y además una de las cosas que les quiero dejar es que amar en lo que trabajes. Sí. ¿Cuántos amigos míos, digo, no digo nombres Sí. porque me van a dejar de hablar, pero trabajan simplemente por recibir una situación económica Sí. y esperan el fin de semana para que sean felices, ¿no? Sí. Y yo puedo ser feliz ahorita hablando contigo de arquitectura y salgo de aquí, tengo una junta y la voy a disfrutar y así me voy, ¿no? Claro, claro. Y la gente me entiende como en esa parte así, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo lo que veo justo es mucho de lo que tus obras hablan, de congruencia, de coherencia, porque si te fijas, esto que estás compartiendo, y arrancaste con eso, diciendo el 80% es, ¿no? Esto que se siente. Y el 80% justo que como papás comunicamos y educamos es el ejemplo. O sea, eso que les transmitimos a través de lo que se mira, a través de lo que se siente. Y entonces date cuenta cómo justo esto nos pasa, los valores, este ejemplo, esto que tus hijos han visto a lo largo, digamos, de tu trayectoria, ya lo asimilaron, ya lo hicieron suyo. Y toda esta educación que a veces queremos decir mucho, que es el otro 20%, en donde decimos, pero si no es congruente, obviamente a ellos les va a generar como, no, a ver, que no me venga a decir esto para nada. Y esto es justamente las obras, cómo hablan de ti. O sea, tú si ves, ¿no? Ahora sí que tus obras, ¿cómo crees que te describen? ¿Qué crees que hablan acerca de las etapas de tu vida? Tiene que ver un poco los momentos cuando las construías, en dónde estabas. ¿Cómo la arquitectura va hablando justo de cada persona que hace la A obra? ver, yo tengo la situación de siempre fotografiar todo lo que hacemos. Ajá. Y a veces en el autobuscar te empiezas a saber desde atrás hasta adelante. Sin duda, para ser la persona que hoy soy, es gracias a lo que fui. Y me siento tranquilo en esa evolución, ¿no? Me voy a sentir intranquilo el día que no la veo en las fotografías. Ajá. Y veo el reto de una casa a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y entonces es importante el estar creciendo en esa parte, ¿no? O sea, en encontrarte siempre el camino hacia adelante, ¿no? Y ver, bueno, y dejar esa señal, ¿no? O sea, un jugador un jugador de Ajá. fútbol a los 30 años se acaba. Yo creo que un arquitecto nace a los 50. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Sí, sí, sí. Entonces, contestándote bien, sí veo mis etapas, sí veo mis broncas. Alguna vez tuve un problema muy fuerte del corazón y obviamente se nota inmediatamente cuando salí del hospital, que estuve un mes encerrado en un hospital, las ganas de vivir y obviamente las ganas de expresarme. Qué maravilla. Y entonces dije, a ver, yo no estoy para medias tintas, o sea, yo no estoy para grises, ¿no? O sea, o hago las cosas porque entendí que la vida se te puede ir en un segundo. Si me dices, oye, pues estuvo bravo, sí estuvo bravísimo, pero si esa fue algo que me regaló la vida para sacarle provecho, te juro que me sirvió, ¿no? Claro. Me super sirvió. Claro, ¿no? como Entonces, el árbol. como el árbol y como que no estás para hacer arquitectura tibia. Odio las cosas tibias, ¿no? O blanco o negro, los grises, digo, bienvenidos en la arquitectura, pero no son mi concepto, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? No, pues vas viendo de que llegas en el caso yo me acuerdo que saliendo del hospital estaba ahí una obra y dije, a ver, no voy a permitir cosas que antes yo permitía de mala calidad, de cosas no resueltas, ¿no? Y obviamente cuando jalas la liga para ese lado, la tienes que soltar del otro. Entonces, como en mi forma de ser,
me dejé mucho más tranquilo. Ya las cosas ya empezaron a tener situaciones de valor mucho más padres, ¿no? Lo Claro. material me vale. O sea, en la casa comemos gracias a que me divierte el trabajo que hacemos Claro. y ese mensaje lo tienen muy claro mis hijos, ¿no? Qué maravilla. ¿No? Y esto es de las cosas, yo creo que cualquier ser humano, de las mejores cosas que nos pueden pasar cuando encontramos que la profesión que tenemos es diversión, es disfrute, Sí. es gozo, ¿no? Y a ti te pasó esto. Sí, así es, ¿no? No, bueno, sí, me leyeron la cartilla y le saqué jugo, ¿no? Yo ya le hacía duro, ¿no? Pero esa sí fue una decir, a ver, ¿no? Sí. Y entendí, Sí, sí, ¿no? sí. Y nuevamente veo esta congruencia de cómo a una situación de vida en donde, bueno, finalmente te enfrentas un poco hasta con la muerte, ¿no? Sin duda. Y como lo mismo que dijiste al principio, esto lo vuelvo una oportunidad y tomo, ¿no? Esto que me pasó para vivirlo de una manera distinta en mi vida. Y hablaste también de otro punto muy importante, que son los límites, que son finalmente mucho de lo que haces en la arquitectura, que tiene que ver con paredes, con muros, y cómo los límites son importantes en nuestra vida, en Sí. nuestras relaciones. Para ti, ¿cómo hablan los muros? ¿Cómo hablan las paredes? A ver, hablas de, está fina la pregunta que haces en relación a que los arquitectos tenemos que tener una ética con nosotros mismos en los límites, porque tú puedes hacer arquitectura show, que es muy padre para verla un año, 2 años, y después ya no sabes, como le digo, Casas Mauricio Garcés, ¿no? Que ya no sabes de qué época, a ver qué ondas, Sí. no. Está en la sensatez que tus límites tienen que saber qué es correcto y qué no es correcto. Claro, Y eso es una aplicación de la vida, ¿eh? 100%. Entonces llegar y decir, sé que si hago más de esto, voy a prostituir mi arquitectura y yo en lo personal paso, ¿no? Quizá podrá haber casas más show, yo no voy a entrar en el jueguito, yo quiero casas sensatas, quiero casas que se muestre que hay un tema, que hay una coherencia, que hay una madurez. Y hay una competencia de los medios y de las generaciones que vienen, entonces yo como arquitecto, yo siempre hago un tema, como buen Capricornio, lento pero seguro, siempre sé el promedio de edad de mis clientes. Yo estoy en una etapa ahorita donde mis clientes ya están más jóvenes que yo. Yo antes eso lo veía, pues yo todavía les queda, no, se acabó. Entonces, estos cuates traen un tema, esta generación trae un tema de imágenes impresionantes y viajan más que nosotros y todo. Entonces, yo como un tema proveedor de la casa de ellos, tengo que llegar con cosas mucho más bravas que show y fuegos Sí. artificiales. Sí, sí. Tengo que llegar a la esencia, ¿no? Y tengo que hacer casas que tengan lógica y que los hagan crecer. Qué ¿no? maravilla. Y entonces platico mucho con ellos y busco ese tema de, es que, oye, nosotros no necesitamos, pero ya han pensado en esto y esto y esto. Y entonces sí tengo al final esa comunión con ellos muy, muy, muy clara, ¿no? Claro. Mis casas son para mejorar la vida de otros, ¿no? Ajá. No solamente para, no, ni quiero, para presumirlas, Claro, ¿no? claro. Y esto Sino- está alineado con los valores, Sí, los ¿no? valores, así que es. son 100% tuyos. Si los conoces, es un poco lo que escucho, conocer tus valores, esos son tus propios límites. Y cuando los límites están ligados a tus valores y los valores son los que van rigiendo nuestra vida, nuestra obra, entonces tú puedes ver perfecto como este baile, ¿no? Sí. En la construcción, en tu interacción con los clientes y lo puedes ver ahí cómo termina plasmado en tu obra. Sí, es tu obligación ante ellos, ya digo, los años que les llevas de experiencia, ahorrárselos, platicarlos, que los entiendan, que los entendamos, que yo los entienda, y creo que facilitas muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo estoy ya en el tema de que quiero que las demás generaciones, lo que yo he podido hacer ahí en el despacho, que lo aprovechen, en mi propio hijo también en el tema, ¿no? O sea, que lo vea, que lo sienta, el por qué lo haces, ¿no? Claro, O claro. sea, y obviamente, a ver, mi papá hizo arquitectura, yo hice arquitectura, mi hijo tiene que ser mejor que yo, ¿no? O sea, los medios que le pueda ayudar, y no son económicos, sino de experiencias y de platicar, bienvenidos, ¿no? Y eso es un poco lo que también haces contigo. O sea, Sí. esta experiencia, ¿cómo la convierto en un reto para la siguiente obra? Sin duda. O sea, el día que no lo haga, mejor dedícate a otra. Es más, retírate, ¿no? Retírate. Ajá. O sea, yo espero morirme haciendo arquitectura y yo espero, me siento un arquitecto pleno, pero sé que me vienen buenas cosas por delante si sigo con esta línea, ¿no? De exigirme que el cliente más bravo que tengo soy yo mismo. Sí.
y que yo pueda ser la mejor opción cuando te escogen para poderle hacer la casa a alguien, ¿no? Claro, claro, y me encanta cómo lo pones, que eres tú mismo. Sin embargo, hemos hablado mucho del crítico interior y de cómo esta mirada a veces tan dura con nosotros, pero si se fijan, ¿no? En el caso tuyo, Tony, es una mirada de reto, pero muy balanceada. O sea, es un reto que te invita a tener una mejor versión de ti. No es un reto que te juzga, que te critica, que te orilla a quedarte en el rincón por sentir que no es suficiente. O sea, tú no es suficiente. No tiene que ver con qué pena que lo hice mal, tiene que ver con, ¿no?, la invitación a cómo lo mejoras, cómo, ¿no?, cómo lo construyes de una manera en la que te deje más satisfecho, ¿no? Ubicas esta parte tuya como en un balance, Sin duda. ¿no? Sí. Cuéntame un poquito de Es cómo más, logras esto. Tanto así que cuando me tomo vacaciones de más me empiezo a sentir mal porque necesito la otra parte. O sea, ese balance. Y muchas veces que sales algunos días y ya quieres regresar a aplicar ese tipo de cosas que has visto por otro lado, ¿no? Es irte armando, pero sí, es un balance de tu día a día con tu trabajo, ¿no? Del día a día, y es llegar y dónde puedes apretar y dónde no puedes apretar, y dónde sabes que tienes que ser rudo, duro, ¿no? Y ahí vas, ¿no? O sea, sin duda es de diario, ¿no? Claro. Es de claro. diario, ¿no? O Sí. sea, te vas tejiendo a diario y sabes que hay cosas que las vas a tener que soltar y hay cosas que tienes que meterle más, ¿no? Claro, ¿y cómo le haces para soltar? Pues bueno, hay cosas que duelen. A ver, quizá la gente de 30 años no entenderá, pero esas cosas que cuando tú podías hacer a los 30, que corrías y que esto y que el otro, pues dices, pues ya eso no me toca, ¿no? O que corrías go-karts o agarras la bicicleta y tienes que ir cambiando las cosas, pero tienes que ser mejor persona y te tienes que llenar más. Es más, la madurez te obliga a llenarte mucho mejor, más sensato, más saludable que antes en otras cosas. Y entonces te atrapas de ese tipo de cosas que son buenas, ¿no? Claro. Entonces tu dopamina buena, ¿no? Todos necesitamos dopamina, tú sabrás cuál tomas, ¿no? Yo tomo la que me llena y que dices, oye, esa taza de café en la mañana que yo no entendía a mi abuelita por qué tomaba café, bueno, y sabes que no puede ser cualquier café. Sí. Y entonces te exiges que las cosas que te gustan tienen que ser perfectas, en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces buscas cuál es el café y por qué este café es bueno y tal. Y en la vida es así y en la arquitectura es así, ¿no? Claro, claro. Y no me gusta hacer arquitectura mediocre, entonces yo soy en el tema que pues le vas dando vuelta, ¿no? Y vas checando y tratas que las cosas que haces que las disfrutes, ¿no? Claro, claro, Eso y se nota justo este disfrute, ¿no? En tu obra, y cuando estás también, como dices, estoy soltando esto, ¿no? Estoy soltando esto, sin embargo, lo que escucho es, no lo sueltas para quedarte vacío, o sea, lo sueltas por algo mucho más pleno, mucho más profundo, de mayor calidad, y esto es parte de lo que seguramente ves en esta evolución de tus obras, ¿no? Sí lo veo así. Afortunadamente te contesto con tranquilidad que sí veo evolución, ¿no? Y eso me deja muy tranquilo y me exige mucha más evolución a futuro, ¿no? Exactamente, y aquí nuevamente, ¿no? Estos límites que nos permiten parar, observar, reconocer, traer estas experiencias para ponerlas a trabajar a nuestro favor, ¿no? Sí. Y evidentemente aquí contigo se ve en la obra. ¿Cómo lees las diferentes, por ejemplo, diferentes lenguajes en la arquitectura de otros, o sea, desde otros arquitectos, de otros países, de otras culturas? ¿Cómo podemos cada uno de las personas aprender a leer lo que la arquitectura nos comparte? Es una pregunta difícil, compleja, por un tema, porque yo siento que la arquitectura en el mundo en estos últimos años se ha licuado. Antes era muy evidente cuál era la mexicana, cuál era la americana, cuál era la alemana, cuál era la japonesa, y hoy los medios de comunicación y tú puedes vivir en México y estar estudiando en Barcelona y puedes estar en Barcelona trabajando en Dubái. Sí. Y entonces es donde nos empieza a faltar un tema de identidad. Por eso compleja tu pregunta, porque me dices en el mundo, ¿no? Y hoy el mundo ya son apellidos de arquitectos en relación al tema de arquitectura. Y después pasa un fenómeno de que países llaman a X arquitectos, pero no hablan a países, hablan a arquitectos, y entonces haces esto, ¿no?
y detona en ciudades como Bilbao, ¿no? O sea, es un efecto que siempre digo, el efecto Bilbao me impresiona. Ajá. Bilbao es una ciudad gris, ponen un museo, ¿no? Y ese museo detona hoy en día toda la economía de Bilbao. Dejaron de hacer barcos, que siguen haciendo barcos, pero hoy tiene museo y tiene restaurantes y tiene hoteles y tiene turismo y tiene agencias de viajes y tiene una serie de cosas, porque el arte llegó y de una ciudad que era triste, el Frank Gehry llega, el Guggenheim, ¿no? Llega y empieza a hacer ruido en una ciudad totalmente ciega, sorda y todo, ¿no? Claro. Y entonces empiezas a ver lo que el arte hace a las personas también. Sí. Han tratado obviamente de ir copiando ese tipo de cosas y obviamente va perdiendo fuerza porque el que pega primero pega dos veces, Sí. pero tratándote de checar, sí me gusta ver la arquitectura que se hace en todo el mundo y tengo mis países consentidos que es Ajá. Japón, Alemania, algo italiano. Me fascina la arquitectura mexicana, me fascina, es una arquitectura con buena cimentación, ¿de acuerdo? Tiene de dónde sacarle, existen arquitectos increíbles, ¿no? Mexicanos, y entonces en ese collage de ideas creo que también pues, me formo yo en el sentido de que de todos les he robado un poquito, ¿no? Claro. Eso es como lo veo. Ok, ¿y cómo haces, por ejemplo, en esto que, digamos, en tus construcciones y en toda tu obra, o sea, ¿hay esta intención de comunicar o simplemente te metes a la obra y de repente ves todo lo que comunicaste? La respuesta también va a ser compleja. Trato que mis casas sean potentes, pero ahí te va lo raro de la respuesta, pero que sean silenciosas y que te abracen, ¿no? Qué lindo. O sea, que te den esa tranquilidad. Bueno, estamos ahorita haciendo esta entrevista en una casa que me tocó hacer. Ajá. Independientemente de lo que esté pasando, percibo el relax, ¿no? Y me siento bien tranquilo, Sí, ¿no? exacto. Llegas, dices el fondo, esto llega, son trazos, tú tienes chance, yo creo que la arquitectura es un poquito como la música, Ajá. ¿no? Y a mí me gusta la música clásica, que te acompañe, que te lleve, ¿no? Sí, No quiero sí. un reggaetón 5 minutos, ¿no? Sí. Me gusta que la arquitectura te vaya dando, que la puedas tener en el fondo, pero que no sea un tema de que a ver, yo no podría un reggaetón todo el día, bueno, me matas, Claro, ¿no? sí, Es que sí. te vaya acompañando, ¿no? Sí, Y siento que la arquitectura que yo trato de dar es que te acompañe, claro. que te vayas sintiendo, que tengas ganas de llegar a tu casa, que no tengas ganas de salirte y que no sepas por qué. Qué maravilla. Porque insisto que el 80% de la arquitectura es lo que sientes. Y hay gente que no sabe por qué no le gusta su casa, ¿no? Entonces tú llegas, digo, pues seguro que no te gusta por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Eso hay que arreglarlo, ¿no? Claro, Entonces 100%. empiezas a traer una serie de cosas, perdón, que hasta ponga el Feng Shui. Yo no creo en el Feng Shui, pero sí creo en conceptos muy claros que tienen que todo lo que no uses, tíralo, quítalo, porque Sí. te estorba. Sí, sí. Y entonces te empiezas a sacar una vibra de cosas que no tienen por qué estar, ¿no? Claro, claro. Entonces en la vida también hay cosas que no tienen que estar, ¿no? Claro. Entonces llegas, entonces afócate a las cosas que te hacen crecer, que te guían, que te van llegando, y en la arquitectura, en las casas, trato de dejar esa armonía. Es más, muchas veces tengo clientes que me dicen, oye, voy a tener tal cual cosa, ¿me podrías arreglar un poquito la casa? Bueno, les digo a las muchachas, traigan una canasta y empiezo a quitar cosas. O también en los vestidores, ¿no? Digo, no me pongan la chamarra de prepa, ¿no? No, o sea, ni recuerdos ni nada, para adelante, ¿no? Sí, Hay que dejar sí. ir, Claro, ¿no? qué maravilla y me encanta cómo cierras con hay que dejar ir. O Sí. sea, que a través de, no, se nos acaba el tiempo, Tony, pero ¿qué podrías dejarnos justo que te ha dado la arquitectura? Que la arquitectura finalmente nos habla, es un lenguaje, Sí. ¿no? Que nos transmite mucho. ¿Cómo es, digamos, o cómo quisieras cerrar esta conversación ligada justo al bienestar, a lo que el lenguaje de la arquitectura y el mundo de la arquitectura nos puede traer como seres humanos, como familias, como individuos, en relación al bienestar? Exigirte sin que te cueste hacer mejor en arquitectura, hacer mejor como persona, a crecer. Hay cosas que la misma edad te va a ir quitando, pero la misma edad te va a ir regalando otra serie de cosas. Aprovéchalas.
No. qué maravilla y quédense justo con esto, o sea, una perspectiva para seguir construyendo, una Sí. perspectiva para tener bienestar es justamente con lo que nos deja Tony. Te agradezco muchísimo, No, por Tony. favor. Oye, cuéntame, o sea, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Compártenos, por favor. Pues estoy creo que en Instagram, mejor, porque me la llaman Farrearc, ¿de acuerdo? Ahí Ok. y nos contactamos, feliz de la vida. Perfecto. ¿De acuerdo? Y un súper gusto tener esta charla contigo. Me encantó, muchísimas gracias. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, Katy C. de la Barca. Denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que haya un nuevo video. Tony, un gusto haber El gusto es platicado mío, de verdad. contigo y nos vemos para la próxima.